La paz del Señor, hermanos, que la paz del Señor sea con mis hermanos en esta tarde, viernes 17 de octubre, aquí en San Salvador y casi ya queriendo llover. Estamos sufriendo pues un clima de lluvia, pero bueno, ya casi finaliza el periodo de lluvia. La paz del Señor sea con mis hermanos y bienvenidos a otra transmisión más. Y mis hermanos en YouTube también. Saludos mis santos hermanos en YouTube. Que la paz del Señor sea con ustedes. Aquí estamos una vez más. La paz del Señor, hermana Rosalind. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra, hermana? Bienvenida. Dios les pague por los corazoncitos. Dios le pague, hermana Rosalind. Ya me dejó el primer quiéreme. Dios le pague, hermana, Dios le pague. Amén, hermana. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Dios le pague por estar aquí. Aquí estamos una vez más platicando con los santos de Dios, con los hijos de Dios. Estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno, hermana. Me alegro mucho que se encuentren bien por aquellos lugares. Espero que también así su familia y la iglesia de aquellos lugares. Amén, hermana Nimsi. Amén, Dios le pague, hermana. Dios le pague. Pues yo creo que son mis hermanas las primeras que llegan siempre. Feliz y agradecida con Dios siempre. Qué bonito, hermana, qué buena, hermana. Así debe de ser, feliz y agradecida. Ni siquiera saludan a esta gente. Ni siquiera saludan a esta gente. Ya vienen con el deseo de atacar. Pues gracias a Dios, en la iglesia del Señor nadie absolutamente es manipulado. Nadie en la iglesia del Señor es manipulado. Si fuéramos gente manipulada, no estuviéramos aquí en redes sociales, no se siguieran bautizando almas nuevas en la iglesia. Es que esa palabra de manipular está mal aplicada con nosotros. Es alguien que no piensa, alguien que no razona, alguien que está marginado, alguien que no tiene capacidad de distinguir lo bueno y lo malo, las ofrendas, los diezmos, todo se hace por fe. Todo se hace por fe y todo se hace haciendo y teniendo el uso de la razón, entendiendo que esto es algo agradable delante de nuestro Dios. Si me preguntas si soy manipulada, dice jamás. Yo soy feliz al lado del apóstol de Jesucristo. Es mi ejemplo a seguir. Pacatazo. Uy, qué tremenda, hermana Rosalind. Hermana Rosalind viene con todos los poderes. A ver, hermana, si gusta y puede, suba solamente a decirlo de viva voz, para que no digan que ya lo arreglado. Dígalo, manifiéstese, exprésese, hermana, que si de alguna manera o de alguna forma está manipulada. Usted como mujer, ojo, como mujer está manipulada en la iglesia del Señor. La paz del Señor, hermana, adelante, es un gusto tenerla por aquí y responda ahí al comentario. Amén, hermana, ¿tiene Un problemas con el saludito audio? aquí desde Ahí Panamá. está, ahí está, ahí O está. sea, Adelante. hay personas que con su astucia, o sea, ahora sí se escucha, hermano. Sí, hermana, ahorita sí, ahorita sí. Adelante. Primeramente, quiero expresar lo que he aprendido dentro de la iglesia. Hay personas que vienen con malas intenciones, con astucia, a veces a querer buscar forma de
de decir cosas para que nosotros, como miembros de la iglesia, nos sintamos así como que avergonzada, pero jamás, entre más, cuando yo veo comentarios así, me siento feliz porque a mí no me han manipulado. O sea, yo desde muy niña me ha criado dentro de la iglesia y en este pueblo, aparte de la otra, es muy diferente, es muy distinto, como dicen las personas de secta y cosas. O sea, yo no presto atención a eso y yo siempre y cuando veo el ejemplo del apóstol Jesucristo, porque Él es el ejemplo, a pesar de todo lo que pasan, la gente hablando, pero yo siempre he sido muy feliz. A pesar de todo lo que levanta, podrán decir muchas cosas, mientras que Dios me sigue permitiendo la vida dentro de la iglesia, he aprendido muchas cosas bonitas. Él siempre me ha enseñado como joven a superarme, a ser ejemplo, tanto dentro de la sociedad, ante el mundo, ser mejor. Y eso es lo más bonito que yo he aprendido. A veces hay personas que vienen con simplemente, a veces con mínimos comentarios, con solo escuchar, no lo han vivido, no lo, o sea, nunca hacen otras personas, ellos a veces vienen con eso a buscar como que una manera de que nosotros podamos detener y decir que sí, que es verdad, pero nosotros que por la gracia de Dios que Dios nos ha traído al pueblo de nuestro Dios y de poder creer en un enviado de Dios, nosotros somos, y la verdaderamente con ese comentario, hermano, yo la verdad me siento muy feliz dentro de la iglesia de nuestro Dios. Yo les pague, hermano. Amén, hermana, hermana, amén, Dios le pague. Ahí está la respuesta de la hermana Rosalind. Este señor, ¿cómo se llama? Julio. Pero, aquí está la hermana Estela, hermano Neto. La paz del Señor, hermana Estela. Bienvenida. Pues sí, Julio tiene su opinión y creo que ya se fue. Pero bueno, son personas que no aportan nada y que pues se fue por el ataque de los diezmos. Dice la hermana Angélica, aprenda a escribir, después opina mientras vaya a la escuela. Hermana Angélica, no, pues Dios le pague, hermana Rosalind, Dios le pague, porque no es lo mismo como que lo diga una hermana de viva voz y no y diga, no, pues a ellas les dicen que tienen que decir, que tienen que hablar, pero yo creo que son miles de hermanas en la iglesia del Señor que todas han dicho que ellas en la iglesia han sido enseñadas a la superación personal. Obviamente son enseñadas a la obediencia. ¿A quién? A nuestro Dios, a la doctrina y obviamente a aquel que tiene la autoridad. Se les enseña a ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas. Las más mayores dice que enseñarán a las jóvenes a ser amas de casa y aquellas, como dice la hermana, que son jóvenes, pues a buscar su superación, a buscar su crecimiento integral, tanto en la iglesia del Señor como en la sociedad en general. Así que, hermana Rosalind, ¿algún otro aporte al final? Adelante. Pues sí, aquí estamos, hermano, y con todo respeto. A veces yo siempre me pongo allá abajo a escucharlo cuando me da tiempo. Y pues nada, a veces cuando, como le dije, hay personas que a veces no es necesario de que nosotros le prestemos atención, simplemente ignorarlo porque imagínate, ellos son los que se sienten así, como buscará una forma de detener esta obra, pero como en una ocasión le dije a un hermano, es que con esta iglesia está nuestro Dios y el fundamento que es Jesucristo, y la cual ellos no podrán buscar una manera, aunque podrá buscar medio, pero jamás lo encontrará, porque nosotros sí sabemos que esta iglesia es de Dios.
Y pues a veces estaba en estos días, hermano, que usted estaba en un debate con una persona. La verdad sí me causó como un poco de risa, a la vez tristeza, porque son personas que vienen a decir que saben de la escritura, pero, o sea, con simplemente vino con, como que a querer eh, enaltecerse y cosa que nunca nos ha enseñado a nosotros como hijas, hijos de Dios. Siempre tenemos respeto y sabemos siempre y cuando de que cuando alguien esté hablando, tenemos que guardar silencio, escucharlo. Y yo vi la muchacha que estaba ahí como que con las palabras, o sea, simplemente que era como que, no sé si, no me acuerdo cómo era moderadora o algo así. No sé qué, anfitrión, no sé, no, algo así que estaba Usted me está hablando de Jenny. Usted me está hablando de Jenny, ajá, de la testigo de sí, Jehová. Ah, ok. ajá. Era la Y varias moderadora de ocasiones, Salomón. o sea, y en varias ocasiones, hermano, por la gracia de nuestro Dios, a veces que hay personas de ese grupo que han llegado a veces a nuestro hogar, a repartir esos folletos y diciendo muchas cosas que a veces que nos dijo, yo no estaba en una ocasión cuando le dijeron a mi hermana que con solo levantar la mano iba a ser salvo. Y son cosas a veces que nosotros que nunca nos han enseñado a nosotros. Entonces a veces como yo le digo a mi hermana, hay que saber siempre y cuando nos ha enseñado el varón de Dios a respetarlo. Y somos conscientes de que esta iglesia es de Dios y sabemos de que ellos tienen que aprender muchas cosas. Si está en el plan de Dios de llegar en el pueblo de Dios, llegará. Y si no, también. Entonces son cosas que pasan y yo vi la verdad con la dirección que se dirigía a usted, la verdad no era buenas intenciones porque como que no le agradó con las palabras. No es que usted le estaba diciendo cosas directamente, sino de lo que el tema que abarcaron de eso usted estaba hablando. Entonces ella no tenía por qué esa manera de expresarse, de decir, faltarle el respeto, pues, o sea. Y la verdad me dio lástima con la palabra que dijo ella y se fue, o sea, se sintió así como que, wow, pero ni modo, pues. ¿Cómo me Entonces, dijo cómo me dijo Jenny? ¿Cómo me dijo Jenny, hermana Rosalía? ay, Dígalo sin hermano, pena, dígalo sin pena. ay, A mí hermano. a mí lo que me dolió fue que me dijo viejo. Que me dijo feo no me dolió, pero me dijo viejo. Eso sí me dolió. Ay, hermano. O sea, son cosas que pasan, pero como dijo el Espíritu de Dios, nosotros vamos a pasar muchas cosas, pero debemos siempre y cuando es tener la confianza en Dios. Y eso a veces cuando uno no está bien, como por decirlo, eh, confiado o uno no está en oración, a veces, por mínimas cosas, a veces nos pueden arrastrar a nosotros, por más que podemos decir que somos de la iglesia y cosas así. Entonces, en esa parte, la verdad sí me causó risa y por otra parte me dio lástima de ella con las palabras que se dirigía, pues. Y como nadie en esta vida, como yo he dicho a varios hermanos que me han escribido y cosas, que yo soy feo y que esto. Si así fuéramos así, Dios no nos hubiera creado nosotros. Pero dice la palabra de Dios que todo Dios lo hizo perfecto. Entonces, Amén, no amén. podemos decir que somos feas, somos feos, o como se dice, pues entonces nunca puede haber eso en nosotros como cristianos, yo pienso. Pues así, aquí estamos, hermano. No podemos ser feos porque dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:27, los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si para el mundo, porque el mundo así es así, hermana, para el mundo somos la gente más fea, somos la gente más ignorante, somos la gente más despreciable para el mundo.
Pero recuerda, hermana, que mientras que el mundo nos desecha, Dios nos ha hermoseado, porque delante de los ojos de Dios somos hermosos porque estamos revestidos de su Hijo Jesucristo por su bautismo y por el Espíritu Santo. Ya hablando Oh, muy en sí. serio, hablando ya muy en serio con respecto a lo de Jenny, no, hermana, es un comportamiento infantil. Acuérdese que los niños pequeños, para llamar la atención, tienen que hacer su berrinche, tiene que ser pues un niño mal portado, pero es un comportamiento infantil que se les tolera porque les falta ciencia, les falta madurez. En el caso de nosotros, hermana, y no es para jactarnos, sino que la gloria es para nuestro Dios, nosotros somos gente sabia, gente espiritual, con defectos, hermana, con muchos defectos, pero sabios en el espíritu, con un conocimiento no de hombre, sino de Dios. Y no, pues las palabras de Jenny se las lleva el viento. Después se fue a despotricar conmigo en otro canal. Eso no me quita a mí el sueño. ¿Sabe cuál es mi satisfacción, hermana? Que el debate, y no lo digo también para jactarme, pero Dios me lo concedió, me permitió salir avante del debate. Ellos se fueron, yo me quedé ahí con el hermano Yea. Entonces, ¿por qué, hermana? Porque ninguno, y ahí lo vimos ese día, ninguno ha contestado a la doctrina santa, y eso es lo que más les duele a ellos. Eso es lo que les duele, no poder refutar a la luz del mundo. No pueden y jamás lo van a poder mientras que en la tierra Dios tenga a sus apóstoles. Y digo apóstoles porque la elección es de Dios y solo Él sabe cómo va a llevar a su iglesia. Adelante, hermana Rosely. Así es, hermano. Pues sí, claramente como lo dice. Y pues aquí estamos. A veces que he estado, me has dado la oportunidad de estar en otro lado de los hermanos, de canto y cosas. Son dones que Dios nos da. Y la verdaderamente, a veces no tenemos cómo pagarle a Dios por tantas, ¿verdad? Bendiciones, por los dones. A veces cuando nos encontramos una grande bendición y a veces decimos, pero cómo, wow, recibimos tantas bendiciones de parte de Dios. Y son cosas a veces que para el hombre, carnalmente, podrá decir bendiciones sí, pero de repente en sus malas astucias intenciones podrá cambiar su mentalidad, pero siempre nosotros como hijos de Dios siempre estamos cimentados en algo que siempre todos los días nos está hablando el consejo que nos da, que viene a través del varón de Dios, y eso nos va moldeando a nosotros como cristianos de cómo a veces dirigirnos, de cómo a veces eh, comportarnos. Y pues la verdaderamente, gracias al varón de Dios y a nuestro Dios que me ha traído a este pueblo. Mira, hermano, que siempre mi papá estuvo en otra iglesia, en la iglesia evangélica, siempre he hablado y cosas así de que, pero siempre me recordó cuando me bauticé, siempre me decía que un año que yo tenía, un añito, con solamente un año, y bueno, Dios quiso cambiar la manera de vivir de él, que en la iglesia que él se encontraba no era igual como experimentaba en la iglesia de la luz del mundo. Entonces, gracias a Dios, yo desde niña crecí dentro de la iglesia. Y son más bendiciones a veces que nosotros recibimos ahora que soy joven, y siempre y cuando soy muy agradecida con lo que Dios me ha dado, de poder creer en el varón de Dios. Es una dicha muy especial para mí. Y verdaderamente nosotros como jóvenes a veces vendrán muchas cosas, y no con esto de que todo va a ser fácil tampoco, pero a pesar de eso, siempre y cuando la oración es el arma primordial de nosotros para estar firme en el camino de nuestro Dios.
Perdón, estaba respondiendo un comentario a Gustavo Trinidad. Dice que está en su trabajo. Miren lo ilógico. Dice que está en su trabajo, pero está escribiendo. Le digo, suba, yo le voy a responder y dice que no, que está trabajando. Bueno, entonces si no tiene el tiempo, caballero, entonces pásese a retirar. En otro día que tenga tiempo, yo le respondo con mucho gusto. Hermana Rosalind, qué bonito testimonio nos acaba de contar. Sí, hermana, yo he visto sus videos y sí, se mira que está muy, pero muy joven. Este, lo que no puedo, dice, es poner el audio. Debería de subir Gustavo y yo le respondo. No sé cuál es el problema, pero si no puede, pues será en otra ocasión. Veo, hermana, que usted es una joven de edad, es una jovencita. Entonces, con mucha más razón, es bonito oír el testimonio de una joven, porque por lo mismo que se está pasando, hermana, y estaba diciendo esa persona, Julio, la manipulación, pero qué bonito es tener a una joven y que pues pueda decir pues su testimonio. No podemos decir que la tengo manipulada. Usted está en Panamá, yo estoy en El Salvador. ¿Cuántos kilómetros hay de distancia? Cómo puedo decir yo, la estoy manipulando? No, es bonito oír testimonio de los jóvenes, este, porque pueden decir, no, yo soy joven, yo tengo tantos años, yo estoy estudiando o estoy trabajando. O sea, ¿dónde está la manipulación? ¿Dónde está la marginación? ¿Dónde está la segregación? ¿Dónde está la manipulación? Repito, porque todos aquí en la iglesia del Señor tenemos una libertad de conciencia. A nosotros se nos enseña qué es lo agradable a Dios, qué es lo que el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado. Y depende de usted, depende de mi hermana, hacerlo o no hacerlo. Entonces, ¿dónde está la manipulación? Repito, ¿dónde está la manipulación? Y dejemos eso. ¿A dónde está el abuso? ¿Dónde está que las jóvenes, dónde está que a las señoritas se les dice que ellas van a ser ocupadas con fines negativos, para decirlo así suave? Si incluso las niñas de 12 años, que ya tienen bastante uso de razón, que ya distinguen una niña de 12 años, poder comprender, no, a mí en la iglesia se me ha enseñado otra cosa, se me ha enseñado a respetar mi cuerpo, hermana Rosalind, porque nosotros en la iglesia del Señor tenemos un tema, hermana, que es cuando se nos habla de que somos templo y morada del Espíritu Santo y se nos enseña a cuidar de este templo, de este cuerpo, no porque sea bonito, no porque sea joven, no porque sea vigoroso, ¿cómo es la otra palabra? Fuerte, no, es porque somos un templo para nuestro Dios. Entonces, hay un pasaje en Primera de Corintios que dice el apóstol Pablo, que el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, el apóstol Pablo enseñó que este cuerpo lo tenemos que cuidar. Dice en otra parte, creo que está en Tesalonicenses, cuando dice alma, cuerpo, dice alma, cuerpo y espíritu son del Señor. O sea que la doctrina de los apóstoles enseña a cuidar este cuerpo. ¿A dónde está entonces aquel discurso cuando dicen, es que ustedes los preparan para que sean esto, para que sean lo otro? No, señor, no, señora, no se deje engañar. Oiga la doctrina que nosotros tenemos y se va a dar cuenta que el apóstol de Jesucristo nos enseña a cuidar este cuerpo, ya sea el niño, el joven, el grande, todos tenemos que cuidar este cuerpo por ser templo del Espíritu Santo. Y aquel que destruya este cuerpo, este templo, Dios lo va a destruir a él. Entonces, por eso repito, ¿dónde está la manipulación? Sí, hermana, en el mundo el hombre, la mujer destruye este cuerpo.
con los vicios, con los excesos, con el libertinaje, con la mala vida. Pero aquí en la iglesia del Señor nos enseña el apóstol de Jesucristo a que vivamos, dice el texto, sobriamente, santos, y algo así dice el texto, se me ha ido de la mente, pero nos dice que vivamos de una forma santa, sobriamente. ¿Por qué? Porque somos templo. Este cuerpo, hermana, ya sea que esté joven, ya sea que esté mayor, sea que el cuerpo sea bonito o sea feo, el cuerpo nos enseñan en la iglesia a cuidar de este depósito. Porque dice que alma, cuerpo y espíritu le pertenecen al Señor, le pertenecen a Dios. De tal manera, hermana Roselyn, que usted en el caso de que es una joven, se le ha enseñado a usted, como dice usted, desde pequeña, desde niña, a cuidarse. ¿Y quién se lo ha enseñado? Y usted lo dijo hace un momento, lo que yo he aprendido del apóstol de Jesucristo, porque Él es mi ejemplo. A ver, entonces, esta gente que viene a contar una versión completamente salida de la realidad, ¿qué le podemos contestar? ¿Qué le podemos decir? Usted ha visto, a usted le consta, y salen los otros payasos diciendo, es que son miles de víctimas. Pues hasta ahora, hermana Rosalind, nosotros aquí en El Salvador seguimos esperando que nos enseñen a esas miles de víctimas. Las seguimos esperando. Adelante, hermana Rosalind. Así mismo es, hermano. La verdad, como dice, podrán buscar una forma de querer. Y en una ocasión, hermano, imagínate que yo ahorita mismo ando estudiando. Yo primero, ya para el otro año, me estoy graduando en la Facultad de Economía. Yo he seguido así, como siempre, camino sola aquí donde estoy ahorita mismo. No hay un templo, por decir, cerca, pero hay un grupo de batallones. Entonces, son cosas a veces que el mundo ve la diferencia de que, ¿por qué esta joven anda así? ¿Por qué camina de esta forma? No hacen lo que nosotros hacemos. Y en una ocasión que yo me iba a la universidad, entonces llega unos compañeros y me dice a mí, ¿por qué tú no te maquillas? ¿Por qué no usas cosas? O sea, ¿por qué no vive las cosas que vive en el mundo, la moda que ve? Y yo me extrañaba y le decía, ¿por qué me hace esa pregunta? Y me dice, aquel compañero me dice a mí, pero es porque yo siempre te veo así de caminar sola, tú nunca andas acompañada, tú siempre andas así como que feliz y no te veo viviendo lo que vive la juventud, pues me dice a mí. Entonces yo le respondo, es que yo soy de la iglesia La Luz del Mundo, donde hay un apóstol de Jesucristo, me ha enseñado a mí a no convivir con las personas, o sea, de una manera como convive, o sea, podemos saludar. No es que nos están prohibiendo a nosotros como jóvenes de que ustedes no pueden conversar, ustedes no pueden, por ejemplo, saludar a esta persona, no. No es así, al contrario, siempre y cuando nosotros debemos mostrar lo que hemos aprendido, de lo que nos ha enseñado a nosotros. Entonces, a diferencia de eso, el mundo pero dice, wow, pero esta persona es muy distinta a lo que hacemos nosotros. Entonces, una ocasión me dice, cuando yo le digo que yo soy de la iglesia La Luz del Mundo, que donde hay un enviado de Dios, y me pregunta el nombre y yo respondo con seguridad, le dice, el enviado de nuestro Dios se llama Nazón Joaquín García. Y se echó a reír, pues. El joven se echó a reír. Y era un compañero que está estudiando. Entonces se echó a reír y me dice, y tú así como si nada lo hice. Yo dije, claro que sí. Porque yo sé lo que he aprendido. Yo sé lo que me ha enseñado. Y yo soy muy, muy feliz de estar dentro de la iglesia
entonces no sé por qué me dice, que se ríe, pues entonces me dice a mí, tú dices eso, ¿y por qué lo tienen preso y qué cosa? Ya empezó. Y yo le dije, si usted no ha experimentado, usted no ha vivido, no venga con su comentario que ven simplemente en las redes sociales con ese atacarme. Visite a la iglesia, visítenos a nosotros y ahí verá verdaderamente lo que nosotros hemos aprendido y no lo contrario de lo que usted dice. Y me dice el joven, pero tú hablas con seguridad, tú hablas así como que a ti una forma distinta a lo que yo veo. Y yo le digo, ¿cómo usted sabe eso? ¿Cómo te percató? ¿Cómo sabe de esas cosas? Y me dice que yo le sigo en redes sociales y que yo veo cómo pasan las cosas. Yo le digo, no te dejes llevar por los malos comentarios, los primeros. Vea y no te inclines a lo que ve en las redes sociales. Y segundo, vea lo que nosotros aprendemos. Tú nunca me vas a ver a mí de una forma distinta a lo que otros hacen. Y lo tercero es que tú no me ves de una forma así como que a mí me tienen amarrada. No. Somos libres. Como dijo el Espíritu de nuestro Dios, a libertad fuimos llamados. Y qué hermosa palabra de lo que hemos aprendido nosotros. Y eso me quedó, pero wow. Entonces, de lo que yo veo es algo distinto, me dice. Yo le digo, no te dejes llevar por los malos comentarios de lo que hablan, de lo que ven en las redes sociales, sino vea y visita nuestro templo. Y ese me dice a mí, o sea que lo que yo veo es algo diferente y lo que tú me dices es algo distinto. Vea lo que después yo le digo, lo que hicieron en aquellos tiempos, de esa misma forma también está atacando, pero nosotros siempre seguiremos adelante. A pesar de eso, eso no nos garantiza a nosotros de que dejemos de servir a nuestro Dios, de que dejemos creer en el apóstol de Jesucristo. Eso nos da más fuerza como jóvenes de seguir anunciando que en la tierra hay un varón de Dios. Dios les pague, más. Hermana Rosalind, la felicito de todo corazón y Dios le va a pagar porque usted ha dado testimonio y ha defendido la elección del apóstol de Jesucristo allá en sus lugares. Y esa es la respuesta contundente que se debe de dar de cada miembro y en este caso de la juventud de la iglesia del Señor. Y este joven, si fue un poquito sabio, pudo haberse dado cuenta que lo que ha visto o ha leído o ha oído en redes o en los noticieros no concuerda con el testimonio que usted le dio. Y si Dios quiere, ese joven va a entender que lo que han dicho y siguen diciendo en las redes sociales no es la verdad. Porque en el caso suyo, como una joven, una señorita, y este joven le dice, pues yo te veo apartada, que esa es la expresión correcta, te veo apartada. Y como usted dijo, yo saludo a mis compañeros, yo convivo con mis compañeros, a lo mejor hacen trabajos juntos con sus compañeros, porque así lo requiere su carrera, más en el libertinaje, más en el desenfreno, yo no estoy involucrada porque no es lo que se me ha enseñado. Obviamente que para el mundo ver a alguien que esté apartado de esto, que para el mundo es normal, porque hay que ser honesto, para el mundo es normal. Entonces le admira y oye, ¿por qué no lo haces? ¿Quién te lo prohíbe? ¿Quién te ha dicho que no? No, es que yo he aprendido qué es lo agradable a Dios. Y esto, aquello que ustedes hacen, yo se lo respeto, pero yo sé que a Dios no le es agradable. Por eso es que yo no lo hago, porque soy hija de Dios. Entonces, hermana Rosalind, ha sido una respuesta contundente y clara la que usted le dio a ese compañero. Debe de tomarlo para bien, porque recuerde que las personas
se dejan influenciar y a lo mejor el joven no se lo dijo a mal. Su risa o su admiración fue normal de aquellos que no conocen, pero como le digo, si el joven es sabio, va a poder hacer la diferencia, va a poder hacer la diferencia y ojalá algún día él se acerque a un templo de la iglesia. Solamente voy a responder unos comentarios aquí. Eh, Vamos a ver, por aquí estaba Manila haciendo una pregunta. Manila Gorila dice, entonces no estoy equivocado en comprender que sí es sumo sacerdote. Si fue sumo sacerdote, es el último, ninguno más nombrado. Manila, si usted gusta, puede subir y yo le explico aquí arriba. Con gusto yo le explico ese punto. En la medida de lo posible que yo pueda explicárselo, Manila. Lo que le puedo decir es como le acabo yo de escribir. Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote, porque los que hubieron antes de Cristo, los sumos sacerdotes, ellos solamente eran figura y sombra del verdadero sumo sacerdote. El sumo sacerdote era elegido por Dios de en medio de los hombres para interceder en favor de los mismos hombres. El sumo sacerdote dice que él presentaba ofrenda por él y por el pueblo para que fueran perdonados los pecados. Entonces, eso era el sumo sacerdote en Israel. Y con el sumo sacerdote estaban los sacerdotes que presentaban las ofrendas del pueblo. Pero eran las ofrendas, por decir algo así, que me entienda, ofrendas normales, ofrendas ordinarias. Pero el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo. ¿Cuántas veces? Una tan sola vez en el año. Entonces, eso era la sombra de los bienes venideros. Y cuando viene Cristo, según la promesa de Dios y la elección que Dios hace, Él es el sumo sacerdote que ya no presentó una ofrenda con sangre ajena, porque el sumo sacerdote tomaba un animalito, tomaba un cordero y con ese cordero presentaba la ofrenda con sangre ajena. Pero Cristo con su propia sangre, Él se presenta en ofrenda viva. Eso lo dice en el libro de Juan. Ay, el capítulo se me olvida, no sé si es el capítulo 2 cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo como Cordero y como sumo sacerdote, Él se presenta a sí mismo y presenta una tan sola vez el sacrificio que quitó de en medio el pecado. Y dice que también Él entra al lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? La morada de Dios. Allá está Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. Él es el que intercede por nosotros porque Él sigue siendo ese sumo sacerdote que está en el lugar santísimo, intercediendo continuamente por la iglesia del Señor. Entonces ya le respondí, Manila, pero me gustaría que usted subiera para poder tener un diálogo todavía mucho mejor. Por ahí están invitando a Diego. ¿Quién es Diego? ¿Quién es Diego? Por favor, alguien que me diga quién es Diego, porque están pidiendo que suba. Dice, Diego les gusta dejarse engañar a usted. Ah, no, pero Diego no sube. Diego es otro que no sube. No tienen la capacidad de dialogar. Aunque se oye un poquito pesado, pero realmente no tienen la capacidad de dialogar, no les da la cabecita. Eh, Así que como le estaba diciendo hermana Rosalind, esta fue la respuesta clara y contundente de una hija de Dios y ha servido como testimonio. Adelante, hermana. Yo después, hermano, aquí estaré de igual apoyándole, hermano. No se le escucha, hermano.
Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Le digo que yo la voy a bajar porque los hermanos le mandaron sus moneditas. Así que Dios le pague, hermana Rosalie. Ha sido un gusto hablar con usted. Dios me Ay, la hermano. bendiga. Bueno, ahí estábamos oyendo el testimonio de la hermana Rosalie. Qué bonito es escuchar a la juventud de la iglesia. Dice la hermana que está estudiando su carrera universitaria en economía, creo que dijo, en economía. Entonces ahí podemos ver que la juventud de la iglesia del Señor este, está trabajando, está estudiando, está la juventud de la iglesia creciendo y prosperando como lo ha dicho el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Y lo más hermoso, como dice la hermana, que sus compañeros han visto que es una joven apartada, una dice que está ocupada la hermana Icari, está bien. Es una hermana joven apartada de todo proceder inapropiado. Qué bonito. Así como ella, hay miles de jóvenes, miles de señoritas en la iglesia del Señor. Dice la hermana Icari, la paz de Dios, disculpe hermano, aquí estaré. Ok, hermana, no hay problema, hermana Icari. Yo entiendo de que en nuestros canales pequeños no les gusta estar, pero no vaya a ser en otros canales que ahí está la hermana Icari. Bla, 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 bla. Bueno, mis santos hermanos, ya tenemos unos minutitos de live. Por ahí estaba Maniela Gorila preguntando, es broma, hermana Rosalind. Ella, con la hermana Icari ya sabe cómo nos tratamos. A ver, dígame en cuál que no recuerdo, dice. En muchos. Ahí le voy a tomar una captura de pantalla. Dice la hermana Rosalind. Hermano, bienvenida, hermosa, dice. Le dice la hermana Rosalind, hermosa, bienvenida. Este, no se haga la víctima, hermana Icari, que ahí la veo en los otros live, bien contenta y chaca, 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 chaca. Y aquí no quiere subir conmigo, pero bueno, Dios le pague, que Dios le perdone porque yo no. Bueno, hermanos, no hay tema, hermana, pero fíjese que estaba preguntando por ahí un amigo, Manila Gorila, acerca del sacerdocio de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Dios les pague por los corazones. Dios les pague por los quiéreme. Dios les pague por compartir el live. Y Dios les pague a mis hermanos de YouTube que siempre están viendo mis en vivos y están apoyando también la cuenta en YouTube. Dios les pague, mis hermanos, de todo corazón. Yo se los agradezco. Estoy en deuda con ustedes. Entonces, al hablar del sacerdocio de Cristo, Él es el sumo sacerdote que ha entrado al lugar santísimo para interceder por nosotros y ha presentado una tan sola vez el sacrificio. Es muy poco dado ese tema. Es muy poco dado ese tema, el sacerdocio. Es bien bonito, hermana, porque fíjese que hablando del sacerdocio de Cristo, dice de que este sacerdocio es diferente al sacerdocio antiguo. Dice que los sacerdotes morían y entonces venía otro sacerdote. Obviamente porque como hombres, pues venía uno, moría, venía el otro, moría y así sucesivamente. Pero Cristo es del orden de Melquisedec, del cual se dijo, tú serás sacerdote, tú serás sumo sacerdote para siempre. Después de Cristo no hay otro sumo sacerdote, ni lo va a haber, ni lo va a haber. ¿Por qué? Porque Él es el sumo sacerdote perfecto. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que los sacerdotes y los sumos sacerdotes, ellos por ser hombres morían y tenían que suceder al siguiente. Yo me moría, venía otro, moría, venía otro y así sucesivamente. De tal manera que también el sacrificio que ellos presentaban a favor del pueblo,
el sacrificio que se presentaba, no podía este sacrificio quitar el pecado, no podía quitar el pecado. Y de ahí era la razón de que se tenía que presentar una y otra y otra y otra y otra vez el sacrificio por los pecados. Pero Cristo, presentándose a sí mismo con propia sangre, con su propio cuerpo, quita el pecado del mundo una tan sola vez. Él trajo, dice, una misión como sumo sacerdote y la hizo, ya no se ocupa otro porque abrió una puerta. Dice en Hebreos, Él abrió el camino, Él abrió el nuevo camino. Por eso es que ahora nuestras oraciones, ahora logran llegar al lugar santísimo, porque Cristo abrió el camino. ¿Por qué no hay sacerdotes en la iglesia del Señor? ¿Por qué razón? A ver, algún hermano que esté por ahí, que comente. Vamos a ver por qué razón no hay sacerdotes en la iglesia del Señor. Aquí tengo al hermano Heriberto, el hermano Giesi. Ahí tengo al hermano Giesi, hermana Angélica. A ver, contesten esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué razón no hay sacerdotes en la iglesia del Señor? Estoy haciendo una pregunta. A ver si me la contestan. Porque no sale en la lista de la jerarquía de la iglesia. Sí, sí, pero hay otra razón, hermano. Hay otra razón. Dice, en los ministerios que puso Jesucristo no sale ese título. Sí, hasta cierto punto tiene razón, hermano. Ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando, hermana Ikari. Ya va llegando. Porque ya está Cristo como sumo sacerdote. Ya van llegando, mis hermanas, ya van llegando. ¿Por qué en la iglesia del Señor no hay sacerdotes? Ya las hermanas están dando sus respuestas y no están tan perdidas. Ya no se ofrecen. Eso. Excelente, hermana Ikari. Porque la función, porque la función, primeramente Dios puso apóstol en la iglesia. Sí, hermano, o hermana, perdón, Mercedes. Correcto. Pero la respuesta de la hermana Ikari es la más cercana. Porque en el antiguo pacto habían sacerdotes porque el pueblo, porque el pueblo llevaba la ofrenda, pero el que la ofrecía era el sacerdote. Fíjense bien, el sacerdote tomaba la ofrenda del pueblo y la presentaba en nombre del pueblo, el sacerdote. El sumo sacerdote lo hacía una vez al año porque era el sacrificio de la ofrenda por los pecados. Ahora, entonces, perdón, les digo, el sacerdote presentaba la ofrenda del pueblo porque ese era su trabajo, presentar la ofrenda del pueblo, que era una ofrenda diaria. El sumo sacerdote era el que presentaba el sacrificio una vez al año, que entraba al lugar santísimo. Entonces, ¿por qué en la iglesia del Señor no hay sacerdotes? Dice el hermano Mitch, no estamos en la ley sino en la gracia. Correcto, muy bien. Todas las respuestas están bien, pero vamos a ir entendiendo este punto. La función del sacerdote común, ordinario, no el sumo sacerdote, era presentar las ofrendas del pueblo. O sea, yo llevaba mi ofrenda.
y le decía al sacerdote, aquí está la ofrenda, preséntela en mi nombre. Y el sacerdote la presentaba. Entonces, y el sumo sacerdote al año, una vez al año. Ahora, como dice la hermana Icari, ya no presentamos ofrenda de animales, primeramente. Eso, no presentamos ofrendas de animales. El sacrificio de Cristo se hizo con su propia sangre y con su propio cuerpo una sola vez para quitar el pecado. Ahora, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, si yo no me equivoco, dice que somos real sacerdocio. ¿Qué es la iglesia del Señor? Real sacerdocio. Y entonces ahora somos nosotros los que presentamos nuestra propia ofrenda. Fíjense bien, ahora nosotros ofrecemos nuestra propia ofrenda, porque por Cristo nuestras ofrendas espirituales y materiales llegan a la presencia de Dios, porque Él abrió el nuevo camino. Y no ocupamos que otro por mí esté presentando mis ofrendas. Cuando el hermano pasa con su alabanza, con su capítulo, cuando está haciendo su oración, todo el hermano lo presenta directamente él. Dice el hermano Miss, hoy ya nosotros podemos directamente presentar nuestro propio sacrificio. Correcto, hermano Miss. Dice la hermana Icari, y ellos cobraban como los oficios sagrados de los de la ICAR. No, hermana, no, ellos no cobraban. Ellos vivían del altar, diferente. Pero ese es otro tema. Cristo abrió, dice, el velo con su muerte. Amén, hermano Mitch. Y nos dio la oportunidad de entrar directamente. Correcto, correcto, hermano Mitch. Es lo que estaba explicando el hermano Mitch. También lo está reforzando. Lo está reforzando el hermano Mitch. Nosotros, fíjense bien, nosotros ahora presentamos nuestras propias ofrendas, presentamos nuestros propios sacrificios, nuestras oraciones, nuestras alabanzas, aún el diezmo, la ofrenda, todo lo presentamos directamente. No ocupamos un sacerdote que esté haciendo las veces de intermediario. No, ya no. Cristo, como somos sacerdote, abrió el nuevo camino, nos da acceso al lugar santísimo. Pero obviamente el hermano tiene que conservarse en santidad. Ese es otro tema. Ese es un tema muy aparte. El punto es que el hermano ofrece su propio sacrificio. Ofrece su alabanza, su capítulo, todo lo ofrece directamente el hermano. Por esa razón es que en la iglesia del Señor no hay sacerdote. Y el sacerdote de la Iglesia Católica sigue, entre comillas, sacrificando a Cristo en cada Eucaristía. Ellos mismos lo dicen. Estamos, dice, con la hostia, ahí estamos presentando el sacrificio de Cristo. Este es Cristo. Aquí, o sea, ellos están sacrificando a Cristo otra vez cuando dice que Él lo hizo una sola vez. Por eso el cuerpo también dice, es preciado y debe ser cuidado, ¿sí? Así es, hermana, correcto, hermana Icari. Bueno, yo pues tengo que ocuparme, no sé si alguien quiere subir a echarme la mano con el micrófono, solamente me ocupo unos 5 minutos y yo regreso con ustedes. Está bonita la plática. Está muy bonita la plática. Si ustedes me pueden ayudar aquí con el micrófono, alguien que quiera dar su aporte. Me voy a ocupar unos 5 o 10 minutos lo máximo. Y pues me gustaría pues que sigamos con la plática, aunque sea un ratito más. Ojalá un ratito más. Aquí ya mi jefe. ¿Qué quiere decir? ¿Que aquí está su jefe o qué? Dice la hermana Rosalind, tema interesante. Sí, es muy bonito este tema. Es muy bonito, por eso es que la Iglesia Católica con sus sacerdotes sale muy mal parado.
Muy mal parado. Sí que aquí está. Ah, ok. Dígale que le dé permiso. Que va a transmitir en vivo. Solo necesito 10 minutos. ¿Alguna hermana que se anime? Ahí tengo a la hermana Katia Salazar, que es una hermana del coro, directora del coro, que suba a cantarnos una alabanza y me apoya. Solo necesito ocuparme un ratito y yo regreso. Si es lo primero que me prohibió el uso de celular en el horario laboral, se pasa. Yo que usted lo demandara, hermana, yo que usted lo demandara porque le está violentando sus derechos a transmitir. Si no te gusta, te puede decir, le va a decir. Bueno, y si no, pues termino aquí el live. Voy a terminar el en vivo entonces. Lo voy a terminar aquí entonces. Ah, qué mal, dice. Bastante es que me da wifi. Ah, o sea que usted por el wifi. Ah, dice hermano Mitch. Suba, hermano Mitch. Sí, está bonita la plática, me gusta bastante. Como dice la hermana Ikari, este tema casi no se da. Este tema del sacerdocio no se da. Y con este tema, fíjense bien, hermanos, que con este tema se descarta el sacerdocio de la Iglesia Católica, porque ellos siguen presentando ofrenda por el pueblo, cuando el pueblo ya lo puede hacer por su propia cuenta. Hermano Mitch, la paz del Señor, adelante mi hermano Mitch, ayúdeme un ratito aquí explicando lo del sacerdocio. Sí, Dios le pague. ¿Sí me escucha? Fuerte y claro, hermano Mitch, saludos hasta California, aquí Amén. desde el país más pobrecito del mundo, El Salvador. Amén. Bien, bien, bien. Dios le pague. Pues es un tema muy bueno en el que podemos nosotros obtener muchas pistas para ver y darnos a entender que el sacerdocio actual que pues la mayoritaria tiene es un mito, es algo que ya no está vigente, que está obsoleto, que no es parte de la verdadera adoración de Dios. Esto es entendible porque el pueblo de Dios sí sabe y sí conoce su lugar, sí conoce cómo debe de servirle a Dios, cuál es la verdadera forma. Los ritos que se llevaban conforme a la ley, uno de ellos era el sacerdocio. Había una persona, como ya lo decía mi hermano Edwin, que era la encargada, porque fue una disposición de parte de Dios. Esta persona presentaba el sacrificio por el pueblo, por la persona, por alguien que deseaba hacer un sacrificio, pagar una ofrenda, pues lo llevaba a cabo, acercándose al sacerdote y presentándole o pidiéndole que presentara la ofrenda a su favor, en su nombre. Así fue enseñado el pueblo de Israel. Cuando nosotros ya llegamos al conocimiento de la iglesia, al nuevo, digamos, mandamiento establecido por Dios, establecido por Cristo, pues podemos nosotros comparar muchas cosas. Una de ellas que podemos comparar, que también entra en este tipo de ritos, es la celebración de la Pascua.
que, que antes pues se celebraba de una manera y que ahora ya no es la Pascua, sino es la última cena o la celebración de la cena del Señor. Es donde cambia todo. Por eso es hablar de un sacerdocio material. Y yo quiero hablar algunas cosas pues que yo he platicado con un católico y él ha dicho que, por ejemplo, que el sacerdote representa a Cristo y que él es el que tiene esa facultad. Por eso es que son sacerdotes. Entonces hay una mezcolanza tan, pues vamos a decirlo, tan incongruente, hablando en cuanto al sacerdocio, de que si el sacerdote representa a Cristo, entonces el sacrificio de la misa, donde hacen el sacrificio de la hostia, sacrifican a Cristo, o sea, el mismo representante sacrifica a Cristo otra vez. Y si él es el representante, pues está haciendo lo mismo. Entonces ni aún el pueblo de Israel lo hacía. Eso es algo incongruente, eso no tiene una manera de verlo correctamente. Todos los sacrificios que el Señor aprobó por medio de un sacerdote, pues el sacerdote era un hombre dedicado, no era cualquier persona, tenía que ser de una cierta tribu. De esa tribu, el Señor tomaba a los descendientes de los sacerdotes, y luego aún todavía tenía que tener ciertos requisitos, tenía que ser una persona perfecta, porque aún dice que si tenía algún defecto, que tenía algún dedo malo, o un ojo ciego, o alguna otra parte del cuerpo, no podía ser sacerdote. Y actualmente, pues, está muy, muy difícil de opinar, porque pues ¿cuántos hay sacerdotes gays? Hay muchos, su gran mayoría. Entonces, pues, ¿dónde está aquel mandamiento puesto por el Señor Jesús, por nuestro Dios en el pueblo de Israel? Una disculpa, dije Señor Jesús, no, es nuestro Dios, porque Él fue el que puso la orden de los sacerdotes. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a ver que hay muchas contradicciones, muchas cosas incongruentes, cosas que no vienen al caso. Por ejemplo, ahí, si el Señor está poniendo requisitos, debería ser una persona con un historial correcto, que tenía que ser una persona que no fuera dado ni al vino, ni a la usura, ni a nada de eso. Entonces, si tú te fijas, actualmente no existe esos requisitos, no los llevan a cabo. Si en realidad fuera eso, que quieren tomar el sacerdocio como un ejemplo, pero no lo es. ¿Dónde se escudan? Se escudan que ya no estamos en el tiempo de la ley, sino en el tiempo de la gracia. Me doy a entender, por eso hay ese tipo de desviaciones. Entonces, estas leyes establecidas por el Señor son leyes que no se pueden abrogar, que no se pueden quitar. ¿Por qué? Porque el único que las podía quitar era el Hijo de Dios. Si tú te pones a leer la Biblia, cuando ya Cristo vino a la tierra, Él quitó todos esos ritos, quitó inclusive la ley, porque la cumplió, y al cumplirla Él,
Él la quita, o la ley cae en una abolición. Entonces ya no se ocupa la antigua manera de adoración, ya no la acepta. Inclusive puedes leer muchos textos donde ya el Señor empieza a decir, por ejemplo, Isaías 1:16, puedes leer también algunos otros textos. Ahorita no los tengo a la memoria, pero ya dice que el Señor dice que Él no va a aceptar ni lunas nuevas, ni días de reposo, ni nada de eso. Entonces, ¿qué estaba ya profetizando el Señor? Que ese ministerio o ese tipo de rito o esa manera del sacerdocio iba a ser abolida. ¿Cuándo? Cuando Cristo viniera a establecer la nueva forma. Por eso es que el cambio, por ejemplo, cuando Cristo establece la última cena o la Santa Cena, como nosotros la conocemos, pues es derivado de lo que se conocía como la Pascua. Y la Pascua era un cordero sin mancha, que el sacerdote le ponía ese espacio, ese lugar, y era presentado al templo y era sacrificado por una o dos familias. Y en este sentido, pues también vuelven a salir mal, porque cuando el sacerdote sacrifica supuestamente el cordero pascual en la misa, que es la hostia, pues no, tampoco sale de acuerdo. Entonces, todos esos cambios, todas esas cosas fueron cambiadas, fueron removidas por hombres, cuando el único que podía remover todas esas cosas era nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Un hombre humano no puede mover algo que ya ha sido establecido, no se puede cambiar, no puede haber esa discrepancia. Entonces, ya de ahí ya empezamos a ver que hay muchas diferencias. Cuando Cristo viene y establece ya, vamos a decirlo, un sacerdocio, te lo voy a ver en una palabra, simbólico, que es el que ejerce la iglesia, lo que el hermano Edwin decía, de que el apóstol Pedro dice que somos sacerdotes, pero simbólicamente. ¿Por qué? Porque la iglesia en este sentido entiende que la ley ya no existe. Entonces no necesariamente tenemos que llevar una túnica como los antiguos sacerdotes y una vestimenta con ciertas cosas que el mismo sacerdote católico le ha quitado. Por ejemplo, el sacerdote de la ley, el que presentaba los sacrificios, traía un urín y un tumín. Era una especie de collar con el que consultaban a Dios. También traían pues una especie de cinto especial que hacían. La cabeza la traían tapada. ¿Cuántas cosas le han quitado? Entonces, vuelvo otra vez a decirte que todo eso fue removido cuando Cristo vino. Entonces, si las personas quieren seguir viviendo o quieren seguir creyendo en todo ese tipo de cosas, pues entonces, si quieren tener un sacerdote, el sacerdote debe de sacrificar un cordero, como lo hacía el sacerdote antiguo, un palomino, o algún otro animal que estaba permitido por la ley. Sin embargo, no lo hacen, porque están mezclando la ley y la gracia, mezclan una cosa y mezclan otra. Entonces, en la iglesia se nos ha enseñado a ser diferentes, a entender cuándo es una cosa y cuándo es otra. Digamos,
en este sentido. Nuestra celebración de Santa Cena la preside el apóstol de Jesucristo, porque así fue como en la antigüedad el hombre que establece este tipo de bendición es el apóstol San Pablo, que él es el que lo deja más claro. Pero el apóstol San Pablo no era un sacerdote, era un apóstol de Jesucristo. Entonces él escribe a la iglesia de Corintios en 11:28 y le dice porque así sucedió esto, así, o sea, él no estuvo, pero él lo recibió por revelación. Cómo fue la Santa Cena, cómo fue la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. Entonces ya ahí, si hubiera habido un cambio que se ocupaba un sacerdote como lo hacen ahora, pues él lo haya dicho, porque él conocía la ley. El apóstol Pablo era un hombre muy instruido conforme a la ley, y yo lo uso mucho porque era un hombre que era políglota, era un hombre muy preparado. Inclusive en Filipenses capítulo 3, verso del 6 en adelante, del 4 en adelante, si lo quieres leer, ahí puedes leerlo, que él dice que si fuera conforme a la carne, él tiene de muchas cosas de que gloriarse. Por ejemplo, empieza a decir que él era fariseo, hijo de fariseo, israelita de nacimiento, romano de nacimiento. Empieza conforme a la ley, que no era irreprensible. Entonces, si él haya querido decir, no, pues el sacerdocio viejo o el ser sacerdote era necesario, pues ahí lo haya dicho. Sin embargo, no lo dice. Cuando él dice y él escribe a la iglesia de Corintios refiriéndose a la celebración de la Santa Cena o de la Última Cena, dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ahí no dice, fíjate, por él, ese es lo hermoso, lo importante que se nos enseña en la iglesia, que ya no usó un sacerdocio humano, ni una vestimenta de sacerdote, ¿no? ¿Qué hace el cura? Se viste con una túnica antigua, como lo hacían los antiguos. Eso ya está abolido, ya está lejos de la realidad. Entonces, es ahí donde nosotros vemos que la Iglesia de la Luz del Mundo sobrepasa muchas cosas, muchos conocimientos, muchas ideas. Y yo quiero platicarte, por ejemplo, no es una crítica, es algo que es real. Estaba viendo hace unos días una celebración de una iglesia, y ellos ya también tienen esa idea de que se tienen que vestir como los sacerdotes, y eso pues ya no está permitido, porque el haber muerto Cristo en la cruz y habernos dado la oportunidad de entenderlo y de verlo, pues él ya dejó una nueva alianza, un nuevo pacto, el pacto que se había establecido con Moisés para el pueblo de Israel, pues ya quedó atrás. Ese pacto ya no existe, y es a veces lamentable. Yo a veces veo muchas personas, no, es que yo soy nazareno, yo soy. ¿De dónde eres? Si somos latinoamericanos, nosotros no somos descendientes de allá, no tenemos una idea de naturaleza de Israel, ¿no? Y eso también es otra cosa, porque el sacerdocio, si fuera algo como un requisito, pues entonces los sacerdotes no podían ser
ni mexicanos, no, tenían que ser de Israel. No sé si me doy a entender, ya estamos viendo varios puntos israelitas para poder ser, porque esos eran los requisitos que estableció el Señor de la tribu de donde salían ellos, pues era una tribu exclusiva del pueblo de Israel, y actualmente no. Ahora voy a hablarte otra cosa que está relacionado, el sacerdocio que nosotros llevamos o que nosotros se nos fue concedido es por la manifestación que Dios le dio a su apóstol, a su siervo. ¿Por qué? Porque Él es la persona indicada para guiarnos y darnos todos los requisitos que se deben de llevar en todos ese tipo de cultos. ¿Por qué? Porque así como Pablo relata a la iglesia de Corintio y le dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Pablo no estuvo ahí, sin embargo Dios se lo reveló. Es el mismo ejemplo, es el mismo efecto en el apóstol de Dios, nuestro hermano Aarón, nuestro hermano Samuel y nuestro hermano Nazón. Ellos no estuvieron ahí. El único que hemos oído que ha platicado su testimonio, que él tuvo una revelación, fue nuestro hermano Nazón en una Santa Cena, no sé si lo recuerdas, que dice que él veía cómo lo golpeaban al Señor, cómo lo escupían. Entonces, no estuvo humanamente presente, pero Dios le reveló, nuestro Señor Jesucristo le reveló el sufrimiento que Él estaba llevando o que llevó en la cruz. Entonces, es por eso que nosotros aún con más confianza y con más bendición aceptamos el ministerio del apóstol del Señor. ¿Quién nos da esa bendición a nosotros? Pues el mismo Dios. El mismo Dios, aún hasta su nombramiento, y te lo voy a platicar así rápido para que veas, porque este tema del sacerdocio es muy, muy amplio, muy hermoso también. Cuando el Señor llama a sus siervos, sus siervos no dicen, no, pues yo soy profeta, yo soy apóstol de Dios, yo soy... No, Dios da testimonio. Y hay un ejemplo en la Biblia. Puedes ir a Génesis 20, me parece que es 27, donde el Señor reprende a un rey de aquel tiempo porque toma a Sara, la mujer de Abraham, la toma como su mujer, y el Señor le habla y le dice, hey, ¿qué vas a hacer? No, le dice, regrésale la mujer porque ella es mujer casada y tiene marido, regrésasela. Si no se la regresas, te voy a acabar a ti y a toda tu descendencia. Y dice que aquel hombre le dice al Señor, le dice, ¿cómo? Yo no lo hice pues con alevosía, ¿no? Dice, yo de mi limpio corazón. Ellos me dijeron, ella me dijo que era su hermano, él me dijo que ella era su hermana. Y no, dice, por eso te estoy deteniendo, le dice el Señor. Y le dice, devuélvele la mujer porque es profeta. Ahí ya el Señor le da el título a Abraham. Léelo, si lo quieres leer, léelo para que veas. Entonces, otra vez volvemos al mismo tema. El sacerdocio, también ese título lo da Dios. Por eso ahorita ya no se usa, ya no es. ¿Por qué? Porque en su tiempo lo dio a conocer. Por eso te doy la explicación de lo que fue Abraham. Ahora, por ahí una persona necia preguntaba, bueno, a mí me preguntaba y me decía, pero ¿cómo sabes que él es apóstol de Dios?
simple y sencillamente, cuando algunos de nosotros que tuvimos la oportunidad de conocer al apóstol de Jesucristo, algunos de nosotros no entendíamos muchas cosas, algunas cosas que vivimos. En mi caso, que él fue mi encargado durante 5 años, muchas cosas que yo vi cuando él estuvo aquí conmigo, que fue mi ministro, yo no las entendía. Entonces, cuando Dios lo manifiesta, cuando Dios ya lo levanta al pueblo, voy a platicarte antes. Cuando yo a veces hablaba con él, yo tuve muchos sueños. Un sueño que tuve acerca de lo que él hacía, y a veces él me invitaba. Entonces, un día estando ahí me llama a su escritorio. Ahí estaba él, y ahí estaba el apóstol de Dios, nuestro hermano Samuel, en el sueño, para que me entiendas. Entonces, él un día me llama, como todas las veces, y me dice: mira, te tengo una sorpresa. Y me abro la puerta, y cuando yo abro la puerta, quien está dentro es el apóstol de Dios, el hermano Samuel. Cuando yo cierro la puerta para decirle al varón, al apóstol de Dios, que todavía no lo llamaban al ministerio, cuando yo cierro la puerta y volteo a verlo, ya no estaba él. Entonces, abro la puerta otra vez de su oficina y volteo a ver, y el que está sentado en el sillón, en el escritorio, era nuestro hermano Nazón. Yo no entendía, no comprendía, no. Entonces, cuando el día de la manifestación, el 14 de diciembre del 2014, él dice unas palabras. Dice: no estaba solos, dice. Solo fue un pequeño receso, un pequeño tiempo. Y ahí comienza a decir: mi tiempo ha llegado. Cuando expresa esas palabras, el sueño que yo tenía se me viene a la mente. Pero en el sueño yo le decía que él era el apóstol de Dios. O sea, el que estaba sentado en la silla ya no era el apóstol de Dios, el hermano Samuel, sino era él. Y yo en el sueño, pues yo lo veía a él, y yo, a mí eso, pues yo decía: entonces él va a ser el apóstol, hablando de nuestro hermano Nazón. Entonces es ahí donde entra en nosotros de que entendamos que el título no se lo dimos nosotros, no se lo dio la iglesia, no hubo un cónclave para decirnos pues que queremos al hermano Nazón, no. Fue Dios el que hizo la obra, y fue Dios el que a mí me mostró que él era el apóstol de Dios. No me dijo: va a ser un sacerdote, va a ser no, va a ser un ministro, va a ser un pastor, no. Porque cuando yo vi la comparación, yo volteé a decirle: hermano, es el apóstol de Dios, el hermano Samuel, en el sueño. Y no. Entonces ahí, cuando yo oigo las palabras: mi tiempo ha llegado, yo entendí directamente, dije: era el apóstol de Dios, el hermano Nazón. ¿Te fijas? O sea, probablemente en mí había una duda de
de que yo no aceptaba o había un pequeño, pues conforme al qué ir a hacer, si ir a ser siervo de Dios, ir a ser profeta, ir a ser, pero no. Dios dio esa oportunidad. Hermano Rhodes, se bajó, quiere dar su testimonio, suba, pero no soy yo el del canal, el hermano. Dios le pague, hermano, Dios le pague, hermano Mitch, Dios le pague, la paz del amén, Señor. Hermano Mitch, Dios le pague, me dio el tiempo suficiente para hacer lo que iba a hacer, pero lo he estado escuchando. Perdona los que no he podido saludar porque no he tenido así de frente en la pantalla, porque creo que han venido algunos hermanos más. Dios les pague, hermanos. No he visto los comentarios, pero a los que ya se conectaron, bienvenidos, la paz del Señor, Dios les pague por estar aquí. Pues el hermano Mitch me hizo el favor de tomar el control. Hemos oído de parte de él una bonita explicación. El testimonio está muy hermoso. Es la obra de Dios. Es lo que Dios hace en sus escogidos, refiriéndonos a la iglesia de Cristo, para recibir al que Él ha enviado. Como dice el hermano Mitch, no fue por votación, no fue una propuesta, no podíamos nosotros elegir o decidir, esa sería la palabra, decidir en quién continuaría con esta bendición, porque la elección y el apostolado no nos pertenece a nosotros, el apostolado le pertenece a Dios. Así lo dice el libro de Primera de Corintios 12:28. Bueno, lamentablemente tengo que ocuparme. Los estaba escuchando al hermano Mitch. Dios le pague, hermano Mitch. Siempre sus explicaciones son muy bonitas, son bien claras. A mí lo que me gusta muy claras. Y de lo que se va a bajar, hermano Mitch, se va a bajar ya. Ok, hermano Mitch. Dios le pague. Amén. Hay un ratito más, me desocupo y ya, si hay oportunidad subo. Correcto. Dios le pague, Dios le bendiga. Amén, hermano Mitch, Dios le pague, hermano Mitch, desde California. El hermano pues hasta ahora también está en sus ocupaciones. Así que bueno, solamente para despedirme, hermanos, aquí estoy ya. Ya solamente para despedirme, y quería solamente, perdón, dice, upale, lo siento, el hermano, sí, ya sé quién es, hermano Jair, la paz del Señor, mi santo, ahorita ya me voy, no había visto su comentario, no estaba viendo la pantalla, perdón, mi santo, ya pues ahorita me tengo que retirar. La paz del Señor, mi hermano, qué gusto verlo otra vez por aquí, qué alegría. Pues yo tengo que retirarme, voy a ocuparme ahorita, pero voy a seguir esta plática porque el hermano Mitch tocó un punto acerca del sacerdocio. Así que voy a continuar con esto. Así que Dios les pague, mis hermanos que me apoyaron, y yo pues me conecto un poquito más tarde. La paz del Señor sea con ustedes. Señor les bendiga.